Buenos días, nos encontramos en un nuevo debate de Sanitaria 2000. En esta ocasión hablaremos del trastorno de la conducta alimentaria y el papel que juega la familia. Como saben, el trastorno de la conducta alimentaria no es una moda pasajera, sino que ha existido desde siempre. Principalmente aparece en la adolescencia y, de hecho, el 6% de la población adolescente entre 14 y 21 años lo padece. Más frecuentemente, eso sí, en mujeres que en hombres. Para hablar de este tema contamos con 4 invitados de excepción. A mi derecha, Jesús Díaz Rocillo, psicólogo de la Unidad Pediátrica y Adolescencia del Hospital Ruber Internacional. Jesús, buenos días. Buenos días. Marta Gago, directora de la Unidad de Tratamientos Externos de ITA en Madrid. Buenos días. Buenos días. A mi izquierda, Mar Ferreira, director de psicoterapia de ITA. Buenos días. Buenos días. Y Pepi Amat, presidenta de ADANER. Buenos días. Buenos días. Empezaremos con la implicación de la familia en la génesis de este trastorno, del trastorno de la conducta alimentaria. Marc, me gustaría saber cómo influyen los factores como los estilos educativos, el clima y la composición familiar en el desarrollo y la prevalencia de esta enfermedad. A ver, yo igual empezaría por matizar que hablar de que en la familia está la génesis del problema quizás me parece un poquito excesivo. Yo entiendo que hay ciertas circunstancias, ciertas formas de hacer que pueden no ayudar, pero no hablaría, digamos, de que la génesis tiene que ver, o al menos de forma exclusiva, con circunstancias que dan en el contexto de la familia. Sí que es verdad pues, que a veces digamos, estilos de crianza como excesivamente laxos en lo normativo, excesivamente rígidos, un nivel de conflicto familiar importante, pues lógicamente no ayudan, diríamos. Estos ingredientes combinados con otras cosas pueden acabar cristalizando en un problema alimentario, pero yo no hablaría exclusivamente de factores familiares. ¿Qué influyen, aparte, si no influyen factores familiares? Puede influir, mira, pues una historia que te explican muchas veces personas que acaban padeciendo un problema alimentario, son historias de bullying en la infancia, problemas de relación con los compañeros. Puede ser que tenga que ver con una excesiva presión por la imagen, sea en el contexto del grupo de iguales o en el contexto familiar. Puede ser, alguien puede, de alguna forma, si ya estaba un poco preocupado por lo alimentario, por la imagen y demás, que un desengaño amoroso precipite, que estaba en un estadio, digamos, subclínico o en fin, las circunstancias particulares de cada uno, pues ahí sí encontraríamos más respuestas. El entorno social. El entorno social, principalmente, el entorno familiar, insisto, influye, pero después yo creo que hay que buscar en la biografía de cada uno, pues no sé si la explicación final, pero sí ese conjunto de elementos que, insisto, combinados, acaban por conformar un problema alimentario. En el papel de la familia en este tratamiento, Marta, me gustaría saber hasta dónde debe el profesional sanitario informar a la familia de que está ocurriendo este hecho en los familiares que padecen este tipo de trastorno. Me gustaría saber hasta qué punto hay discusión entre la cooperación familiar y el consentimiento informado por parte de los profesionales. Sabemos que el papel de la familia es fundamental, tanto en la prevención como en el tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria. Salvando o dejando de lado ciertos temas que entran dentro de la confidencialidad, la familia tiene que formar parte del tratamiento y, junto con el equipo terapéutico, trabajar mano a mano, porque eso es lo que mejora también los pronósticos y una evolución positiva en cada uno de nuestros pacientes y de sus seres queridos. Con lo cual, salvando esos temas, te diría que hay que informar tanto del trastorno, hay que dar información psicoeducativa del trastorno, que sabemos que baja el estrés y mejora también las habilidades del cuidador, y por otro lado también hay que dar información del tratamiento y del proceso terapéutico, aparte de colaborar en él, con lo cual un poco rescatando el tema de la confidencialidad o dejando de lado temas pues, que sabemos que no tenemos que comentar. En general hay que formar equipo con la familia, porque es una fuente de recursos natural para el paciente. ¿Y cuáles son esas líneas rojas en la confidencialidad de este paciente con respecto a la información que se le da? Algunos temas concretos que surgen en el proceso terapéutico con el terapeuta. ¿Son conscientes la familia de que existen sí, y que no hay que explicar, ¿no?, también esas líneas rojas y hasta dónde se puede, hasta dónde es necesario para que ellos intervengan y dónde hay cierta información que tampoco necesitan, ¿no?, como
cuidadores o como agentes de cambio en el proceso terapéutico de cada paciente. Y Pepi, desde el punto de vista de los familiares, en este caso, ¿cuál es el papel que juega la familia? ¿Es un agente terapéutico más o es un colectivo al que ayudar pues, en este difícil camino que es el de cuidar de una persona que sufre este trastorno? Bueno, yo quiero decir que la familia es fundamental en ese trastorno, pero la familia, cuando ese trastorno entra en una casa, los pilares de la casa se tambalean. Y si desde luego la familia no tiene ayuda, no les enseñan cómo poder abordar ese trastorno, que es muy duro, muy difícil y muy complicado, la familia no puede ayudar. La familia en un principio lo que hace, porque no sabe, nadie le ha enseñado, todo lo hacemos al revés. Todo lo hacemos al revés porque nuestra idea es come, ¿qué te está pasando? Es decir, la familia se convierte en policía y es lo peor que puede pasar a una persona con un trastorno de alimentación. Te tienen que enseñar, tienes que tener herramientas que solamente las puedes obtener pues, de una asociación como la nuestra o como otras que te enseñan a abordar, te enseñan a este camino tan largo y tan complicado, saber cómo tienes que aprender a callar. Tienes que aprender a callar. La familia no sabemos callar, es tanto la angustia que tenemos que estamos continuamente detrás de ellos. Cuando tú has aprendido a callar, cuando has aprendido a darte la vuelta ante algo tan difícil, pues desde luego nuestros hijos o nuestros familiares se acercan más. Se acercan más. Por eso es tan fundamental que la familia se sienta apoyada, se sienta que no estamos solos, que haya asociaciones, que haya profesionales que nos entiendan, que nos ayuden para poder, por lo menos, que nuestros hijos o nuestros familiares no se alejen, sino que se acerquen. Esto se produce y se da en el tiempo, no es tan fácil. Y Pepi, desde su experiencia como presidenta de Adaner, ¿dentro del núcleo familiar hay algún miembro de la familia que despunte más para que sea el pilar básico? ¿Es la madre, es el padre? No tiene por qué ser ninguno de los dos, pueden ser los hermanos. Pueden ser los hermanos, pero desde luego yo creo que los padres son fundamentales, sobre todo la madre. La madre, porque también he de decir una cosa, los afectados con la madre nos adorarán, yo no digo que no, pero en un principio es un amor-odio, porque ellos tienen en su cabecita, hemos sido las primeras que les hemos dado los alimentos, y hay un rechazo total. Es muy difícil, pero desde luego es ideal y sería ideal que los padres, madre y padre, estuviesen de acuerdo, que no siempre lo están. ¿Deben jugar un rol diferente cada miembro de la familia cuando surge este problema? ¿Los padres de una forma, los hermanos y otros familiares secundarios de otra? Sí, sí. Es diferente. Los hermanos, donde hay hermanos, son importantes. Pero he de decir que también a los hermanos no les puedes dar el papel de padres, porque ellos al fin y al cabo también son jóvenes, son hermanos y están para acompañar, pero tú no puedes decir yo como tengo más hijos, doy este tema a mis hijos y yo me quito del medio. No, para los hermanos es muy difícil también esto, es muy difícil y hay que tener cuidado porque les puedes también hacer daño. Me gustaría saber también cuál es el objetivo principal de la intervención familiar, Jesús. Ahí, como están comentando mis compañeros, hay varios factores que se tienen como que tener en cuenta a la hora de plantear un objetivo, porque cada familia va a tener el suyo. ¿Por qué digo esto? Porque la familia en sí, cuando entra en un proceso terapéutico, aunque haya querido hacerlo voluntariamente, tiene unas resistencias al cambio terapéutico, ¿no? Como bien dice Pepi,
La madre es un factor importantísimo, por connotaciones familiares y sociales de siempre. La madre ha sido la que alimenta, el padre no alimentaba tanto, ahora sí parece que está siendo así, ¿no? Entonces, esos primeros vínculos tan estrechos de la madre con el bebé influyen mucho. Entonces, desarmar todos esos años de un vínculo anómalo, hablemos de las teorías del apego, de las teorías del vínculo, de Winnicott, etcétera. Esto produciría un desajuste familiar muy importante. Entonces, ¿qué hay que estructurar y qué es lo que hay que intervenir en cada familia? Lo que la familia quiera. Y hay que respetar mucho su velocidad. Si esa resistencia que ofrece la familia, tú peleas contra ella y quieres tumbarla, rivalizando con ellos o marcándole a la madre, que suele ser la madre, o al padre, que también le cabreas, ¿no? Una contienda, vas a perder siempre. Porque están entrenados para conservar su familia. Entonces, esa resistencia hay que entenderla. Es muy importante tener una escucha a la resistencia. Todo esto, en todo el proceso terapéutico, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué es lo que nos ayuda mucho? Los grupos multifamiliares, las intervenciones individuales con esa persona que tiene la patología. A escuchar al padre y a la madre. Si no los tienes contigo, los vas a tener en contra y va a surgir una rivalidad con el terapeuta. Los grupos multifamiliares, los grupos psicoeducativos, los grupos de apoyo son vitales. Vitales, yo lo considero como vital para la mejora y la reestructuración familiar. La estructura, pues ya lo iremos viendo qué estructura es. Hoy en día las estructuras familiares han variado mucho. Hay nuevas familias, hay nuevas formas de... Entonces, ¿cuál es la válida para nosotros? La que sea válida para ellos. La que con ellos se sientan bien y se sientan funcionales en la vida. Y eso tenemos que respetarlo. No podemos empecinarnos como terapeutas en buscar como un objetivo de mejora acorde a lo que nosotros hemos pensado en la cabeza. No, llegaremos hasta el punto y hasta la meta que se consiga. Por tanto, hay que trabajar resolución de conflictos, hay que trabajar con la familia a nivel de concepciones, sobre todo sistémicas, entiendo yo, y terapias cognitivo-conductuales. Que vayan un poquito ayudando a toda la familia a que vayan modificándose todos. Y de acuerdo con Pepi, el padre y la madre son vitales ahí. Vitales porque la madre tiene un lugar muy importante de precipitación sobre ella, pero sin el padre no triangula y entonces no rompe esa fusión. Porque pasa una cosa muy interesante, que es un proceso como, esto es psicoanalítico, ¿no? Pero bueno, yo lo digo, ¿no? Es el proceso de anaclítico, en el cual el bebé, cuando viene al mundo, la madre de forma saludable se vincula, creando un apego, un troquelado, una impronta. Esa impronta dura unos años. ¿Qué pasa? Que si la madre de alguna forma no empieza a permitir la diferenciación e individuación de ese nuevo ser, se va a crear unos vínculos inadecuados, unos vínculos inseguros, que va a provocar el que, por ejemplo, la forma más fácil de entenderlo es cuando tú ves que, cuando escuchas a la paciente sobre todo, dice, no, es que si yo no siento lo que siente mi madre, me tengo que sentir culpable. Si mi madre se siente contenta, yo me tengo que sentir contenta. Si mi madre está triste, yo también me tengo que sentir triste. Es como una captura, un anaclitismo, que está ahí encima de la persona y no acaba de dejarlo. ¿Qué pasa cuando llega la adolescencia? Pues que llega el desarrollo estupendo y surge la rebeldía. ¿Y qué hace la paciente? Pues busca la resolución por su lógica patológica, pero por su lógica mejor para salir. Esa resistencia tenemos que entenderla. Es un mecanismo de defensa y a lo mejor la salida que tiene que hacer para complacer a la madre es comer cuando ella diga y como que ella diga. Y dejarlo ahí. Expresión de sentimientos y emociones, igual. Son familias de alta emocionalidad expresada, con lo cual las familias tienden a gritarse, a reñirse, a criticarse en exceso, ¿no? Toda esa estructura hay que ir modificándola despacito y hacer que elogien, hacer que valoren los pequeños avances que haga esa persona. Muy importante todo eso. Y hablando de la etiopatogenia, el origen principal de todo ello está muy escriturado muchas veces, en algunos casos. Hoy en día ya está más diversificado en otro tipo de factores de desarrollo, ¿no? Como las modas, el estilismo, ¿no? Pues como esto que decimos hoy en día de que mujer guapa, mujer deseada, o sea, mujer gorda, no deseada, mujer delgada, mujer gustosa. Todos esos cánones que están por ahí son más actualizados hoy en día y más contaminados. Pero hablando de la etiología más bien, antiguamente, como empezó este trastorno, ya en el año 47, yo creo que hay un periodo del primer año, segundo, hasta el cuarto año de vida, que es muy significativo lo que pasa en esa familia.
Proceso de identificación, triangulación, facilitar la diferenciación, facilitar la individuación, facilitar que el niño se aleje, facilitar que vuelva, facilitar que el niño diga no quiero comer, es un organizador mental, el organizador mental de decir no es muy importante, la madre no lo tolera, o el padre, o la cuidadora, y entonces pues se revolucionan las cosas. Hay un montón de factores a tener muy en cuenta en todo eso, ¿no? Y la estructura, modificas lo que ellos quieran modificar, siempre y cuando sean saludables. O sea, no podemos pedir una estructura como fija y estable para todos igual, el mismo modelo. No nos vale, y es que es verdad que no vale. Además, con la nueva familia, como he dicho antes, es que no tiene ningún sentido todo esto. Bueno, un poquito, no sé si he respondido un poco a todo lo que has dicho. Marta, afirmando todas las declaraciones que decía Jesús, porque como él comentaba, cada caso, entiendo desde un punto de vista clínico, es diferente, y más si entra en juego la familia, que a día de hoy hay múltiples formas de familia. Hay ciertas generalidades, pero los procesos tienen que ser individualizados. Al final, cada familia es un mundo, no todos reaccionan de la misma manera, y hay que intentar que cada tratamiento se ajuste a lo que necesita cada familia, ¿no? Pero sí, asentía lo que decía Jesús, porque al final yo creo que todos vemos un poco lo mismo, ¿no? Cuando llevas unos años trabajando en estos procesos, acabas encontrando unas coincidencias que te hacen también sacar unas conclusiones, ¿no? Pero efectivamente hay estructuras que hay que respetar, y mira, yo haría especial hincapié en la emoción expresada, en que dejen de ser tan hostiles y tan críticas, y favorecer pues, una actitud más cálida, más positiva, más de acogida, porque al final en las familias reside también la fuente de recursos que te puede dar un bienestar psicológico importante y aumentar la autoestima, y todo esto, cuando hay una hostilidad y una crítica constante, es difícil favorecer un clima adecuado para el correcto desarrollo de cada persona. Entonces yo quizás haría especial hincapié en este trabajo que sí que podemos hacer a través de estos grupos y a través de las terapias familiares, para ayudar a estos padres a que, bueno, en momentos de desbordamiento, porque es verdad que las conductas sintomáticas generan mucha hostilidad y mucho rechazo y mucha crítica, y no están preparados muchas veces para hacer frente a tantos episodios o a tantos embistes, ¿no?, que tienen sus seres queridos, y yo haría hincapié en esto, en formar, en generar estrategias de afrontamiento a las familias, en generar talleres, ¿no?, que también de alguna manera disipen la culpa, porque también encontramos que en las familias muchas veces hay un sentimiento de culpa que las inactiva también, ¿no?, para luego poder pues, actuar de una manera adecuada y bueno, responsabilizarles también del proceso terapéutico, ¿no? Un poco... Y me gustaría saber... Sí, estoy de acuerdo contigo. Quiero decir que desde luego cuando surge un problema de esta índole, lo primero que decimos la familia, nos sentimos súper culpables. ¿En qué nos hemos equivocado? Eso es lo primero que nos viene. ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué hemos hecho mal? Pues somos humanos. Somos humanos, y evidentemente estoy de acuerdo también con vosotros en que es importantísimo los grupos. Los grupos de familia, nosotros tenemos grupos de familia donde aprendes a abordar esto, y donde te enseñan, y donde puedes verbalizar y tienes una fuente de desahogo grandísima. Es importantísimo. Y me gustaría conocer cómo es el día a día de un paciente que tiene este trastorno, dentro de las peculiaridades, tanto como cuando surge en casa como cuando llega a la consulta, y sobre todo, entiendo que depende de la persona, pero ¿cuánto suele durar los tratamientos de media general para que esa persona, bueno, pueda curarse, Marc? A ver, digamos, el tema del día a día en casa, casi que mejor que responda Pepi, que lo conoce mejor que nosotros. Yo trabajo un recurso de hospitalización, entonces pues lo digo porque la respuesta va a estar muy condicionada por el recurso en el que trabajo. Entonces, claro, pues normalmente las personas que por la gravedad de su problema necesitan acabar hospitalizadas es porque mucha parte de su vida acababa girando alrededor del problema que vienen a tratar. Es diferente a alguien que tiene un problema alimentario que se puede resolver a nivel ambulatorio, es decir, una visita y me voy para mi casa, es muy diferente del funcionamiento de alguien que necesita ingresar 24 horas porque es incapaz de conducirse en su vida. Cuando es incapaz,
Te estoy hablando, a ver, de situaciones pues muy diversas, pero alguien, pues insisto, que está básicamente con la cabeza continuamente inundada por ideas que tienen que ver con el peso, con la dieta, con la comida, con el cuerpo, con el no sé qué. Entonces eso al final te imposibilita el poder dedicarte pues, a trabajar, a cuidar de tu familia, a estar con tu marido, a cuidar de tus hijos y a lo que en fin, pues cada uno tenga que hacer en su vida. Habría diferentes situaciones, pero yo creo que la idea es un poquito esta, ya un punto donde el nivel de obsesión y el nivel de implicación que te requiere el problema no te deja seguir con tu vida. Y extiendo la pregunta, Pepi, para conocer cómo es el día a día en el entorno familiar, desde que se descubre el trastorno hasta que puede ponérsele solución clínica. Para resumir, que lo abordaré ahora, es un caos. Es un caos. No sabes cómo se va a desarrollar el día, ni cómo se va a desarrollar la noche. Ellos viven, duermen, pensando en la comida y en las calorías. Ese es su mundo. Para nosotros es muy complicado. A la hora, llega un momento que tus hijos o tus seres queridos se convierten en extraños. Se convierten en extraños para la familia y para los amigos. No es siempre, pero un 80% no te puedes arrimar a ellos, no les puedes abrazar. Esto, creerme, que es muy duro y es muy complicado y es un dolor que tienes tremendo. Pero hay que tirar para adelante siempre. Cuando nos ponemos el momento de la mesa es el más complicado de abordar. Con la comida que hacen, mueven y apartan. Ay, muy difícil, es muy difícil. Decirles qué te está pasando, porque sabes, cuando ya realmente has tenido profesionales que te han ayudado y que te han explicado cuál es el proceso, pues tienes que mirar para otro lado. Ves que tus hijos en la servilleta, cuando tú te das la vuelta, que siempre les estás mirando por el rabillo del ojo, están escondiendo la comida en las servilletas. Pues todo esto es complicado. Se convierten en personas huidizas, asustadizas, no quieren, nunca les pasa nada, no les está pasando nada, eres tú la que estás un poco ida. Bueno, pues esto no es fácil y por la noche, muchas noches te levantas y que veas a tu hijo con la ventana abierta en pleno invierno y haciendo gimnasia a las 3 de la mañana, creedme que tienes que haber hecho un trabajo personal muy importante para no decirle, pero esto, ¿qué horas son estas y qué haces? Pues te das la vuelta, te callas y te vas a tu dormitorio. Por supuesto, el sueño ya se te ha ido. Es decir, en resumen, es un caos. Es un caos. ¿Y son conscientes los familiares ante este tipo de problema de que existe ayuda especializada o en un primer momento minimizan el problema, consideran que es una cosa puntual y que, que tendrá solución pronto? ¿Sí? Pues hay varios tipos de familias. Yo en lo que veo hay familias como muy suyas, muy de un corte más bien muy estructurado y muy cerrado, y en el cual no toleran en que esa familia haya cambios de crecimiento, de individuación, con lo cual se tiende a cerrar el sistema de tal forma que nada se puede mover y nada se puede salirse del sitio ni de la pauta. Otras familias tienden más bien a la dejadez. Aquí todo vale, no sé qué, no sé cuál, e incluso llegan a permitir que los hijos formen parte del sistema conyugal, en los cuales hacen partícipes a los hijos del sistema conyugal, lo cual crea unas alianzas no terapéuticas, sino más bien patológicas, entre el padre o la madre con esa persona en cuestión, lo cual también dificulta mucho el avance, ¿no? Entonces, esas estructuras, y hay muchas más, ¿no? La dicotomía, de que son familias muy abiertas o muy aglutinadas, o sea, hay muchos tipos de familias, ¿no? El tema es que siempre intentes tener en la cabeza cuál es la familia que les vale a estas personas,
qué tipo de estructura familiar les va a ser y están tranquilos, sin angustia y pueden seguir creciendo como familia, permitiendo a la vez, con calma y tranquilidad, la diferenciación e individuación de ese miembro, que puede hacer su propia vida. Porque, como he dicho antes, ese proceso anaclítico, de alguna forma, hace y dificulta mucho que esa persona crezca, que el paciente crezca. Y es importante también al padre y a la madre señalarles de que, porque se contaminan de ese funcionamiento familiar, señalarles el que no es tu hijo, no es tu hija, tu hijo o tu hija está por venir. Está por venir, para que puedan mantener el padre y la madre una postura más neutral y no tan inmiscuidos. Y haciendo... Nosotros sí que nos encontramos en muchas situaciones con familias con poca conciencia de problema. Muy poquita, ¿no? conciencia Sobre de todo en las problema. primeras etapas, que minimizan también las dificultades que se van encontrando. Y eso yo creo que sí que es una generalidad y forma parte de este trabajo, sí, ¿no?, más psicoeducativo que en el inicio del proceso de tratamiento tenemos que hacer, ¿no? Al margen de que estoy totalmente de acuerdo, Jesús, con lo que tú comentas, que hay estructuras distintas, pero no encuentras como generalidad los inicios. No, claro, es que al principio, hasta que no existe una gran problemática que suele venir en la adolescencia, con el resurgir de la autonomía y la independencia, no se dan cuenta de que llevan 14, 15 años en un funcionamiento familiar disfuncional. Totalmente disfuncional. Esa desadaptación, con lo cual de repente se sorprenden, ¿cómo? Que esto no es normal. ¿Cómo que si tal no es normal? ¿Cómo que no es normal? ¿No? Hay un sentimiento de culpa, como tú dices, Pepi, y viene una serie de cosas, entonces viene ahí un revoltijo emocional y angustiante para los padres muy importante, pero sí, mucha negación. Mucha negación. De entrada mucha Claro, negación sí, hasta que de salta. entrada sí.